Bueno, pues estábamos viendo el concepto de renta fraccionada y que decíamos cómo se valoraban las rentas fraccionadas, que es ya lo último que nos queda por ver. De hecho, hoy, entre comillas, es la última clase del curso, ¿de acuerdo? Veremos algún final, tenemos el parcial, pero más materia yo no voy a explicar. No hay más materia en el programa, no es que no se puede explicar más materia, es que no hay más materia en el programa. Eh, ¿Qué son las rentas fraccionadas? Son rentas, decíamos, que son constantes y también que son variables. Son rentas donde la periodicidad de variación no coincide con la periodicidad de la renta en sí misma, ¿no? Poníamos un ejemplo, el último ejercicio que habíamos hecho era el 145. Me hablan de un negocio que se espera que tenga unos ingresos mensuales, es decir, la periodicidad de la renta mensual, y me dicen que estos ingresos aumentarán anualmente un 5% acumulativo. Es decir, si aumentan es que varían anualmente. La periodicidad de variación es anual. Es una renta que si la representamos, lo que veríamos es que esta renta paga lo siguiente. Esta explotación lo que paga son 30.000 euros mensuales durante el primer año y estos euros mensuales van cambiando. Van cambiando según una variación que me dicen que es aumento, variación, que es progresión, o aritmética o geométrica. Si es acumulativo es geométrica. Q exactamente igual a 1. Aumento es más, disminución es menos. Me dicen que hay aumento, más el 5%. Es decir, que los ingresos mensuales van aumentando anualmente un 5%. Es decir, estos ingresos de 30.000 euros al mes durante el primer año se multiplican por 1,05 para obtener los ingresos mensuales del segundo año. Se vuelven a multiplicar por 1,05 para obtener los ingresos mensuales del tercer año. Y así, esta renta dura 20 años. Durante el año número 20 se ha multiplicado por 1,05 para obtener los ingresos mensuales del año número 20. Son ingresos mensuales que varían anualmente. Es la idea, por ejemplo, de un sueldo que se cobra mensualmente y por cláusula me lo revisan anualmente. Es la idea de unos alquileres que son dentro del año constantes, pero cada año se revisan según un IPC actualmente pues topado al 2%. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo representaríamos esta renta? Pues bien, diríamos que los ingresos mensuales durante el primer año son 30.000 euros al mes, el primer mes 30.000, el segundo 30.000, así hasta el mes 12 30.000. Durante el segundo año estos ingresos mensuales son iguales, durante el primer mes del segundo año 30.000 por 1,05, durante el segundo mes del segundo año 30.000 por 1,05, así sucesivamente hasta el mes número 12 del segundo año 30.000 por 1,05 y del año número 20 todos los ingresos mensuales sean iguales, 30.000 por 1,05 elevado a 19. El del último mes, a final de mes, 30.000 por 1,05 elevado a 19. Decíamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para valorar esta renta? En primer lugar, tomar conciencia de si es una renta variable o es una renta fraccionada. Es una renta fraccionada. Pago mensual y variación anual. ¿De acuerdo? Segundo, la representamos. Muy bien. En tercer lugar, en segundo lugar, identifica dónde la quieres valorar. Le piden el valor actual. Aquí es donde quiero hallar el valor. En tercer lugar, identifica las subrentas constantes. Una renta variable es una renta que se compone de varias subrentas constantes. La del primer año, 12 capitales de 30.000. La del segundo año, 12 capitales de 30.000 por 1,05. Así voy haciendo. La del último año, 12 capitales de 30.000 por 1,05 elevado a 19. Tercer paso,
Lo que hago es, en cada subrenta constante, identifico los últimos términos. De la primera subrenta constante, 30.000 en el año 1. De la segunda subrenta constante, 30.000 por 1,05 en 2. Así sucesivamente. Y de la última subrenta constante, 30.000 por 1,05 elevado a 19. Y con estos términos lo que hago es construir lo que llamo renta ficticia. No es la renta que quiero valorar, es una renta que me he inventado yo porque me es más fácil de valorar. ¿De acuerdo? Bien. Esta renta ficticia, fijaros que sí que es una renta variable pura. El segundo capital es diferente al primero. De hecho, lo he obtenido el primero y como la renta fraccionada tenía detrás una variación geométrica, razón de variación Q igual a 1,05, la variable pura funciona exactamente igual como variación. Fijaros que el segundo capital es el primero que lo he multiplicado por 1,05. Lo que tengo como renta ficticia es una renta anual. Normalmente las fraccionadas, la ficticia siempre es anual, porque la revisión, la cláusula de revisión se aplica anualmente, que varía en progresión geométrica, primer término 30.000, número de términos 20 y razón de variación 1,05. ¿Qué tengo que hacer con esta renta? Valorarla donde quiero valorar la gorda. La gorda, la fraccionada, la quiero valorar en 0, la ficticia la querré valorar en 0. Quiero sumar los términos de esta renta ficticia en 0. Muy bien. Tengo que ver con qué interés, ¿verdad? De entrada, el interés que me dan es un 5% efectivo anual. Es decir, un tanto efectivo que es anual, periodicidad 1, frecuencia 1, que es del 5%. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues sumar estos 20 capitales. Al principio es la idea de valor actual de una renta variable en progresión geométrica. ¿Me sé la fórmula? Bien. No me sé la fórmula, lo que tengo que hacer es saber identificar la renta, que es variable en progresión geométrica, y saber identificar qué fórmula hay que aplicar, una que sea de valor actual, ¿verdad? Bien. Me traigo aquí el formulario. Yo, después de 1000 años de dar asignatura, me sé las fórmulas de memoria. Vosotros tenéis, pues seguramente, sí, te comento. Yo, como soy muy masculino, solamente sé hacer una cosa a la vez. Estoy pegando la transparencia, ahora te comento. Vale, vale. Es que si no, me quedo como el ordenador aquella dando vueltas. Bien, el segundo parcial únicamente necesitas conocer las fórmulas de valor actual y final de rentas constantes. No sé si os dejarán el formulario, lo que tendréis son las fórmulas. El resto de fórmulas, tenerlas o no te va a dar igual porque no las necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, si tu preocupación es, bien, estas fórmulas, la n, no te preocupes, las tendrás. Estas fórmulas que tienes aquí no tienes por qué sabértelas de memoria. Bien. Estamos valorando la renta ficticia. Aquí es donde quiero hallar el valor, porque es donde quiero hallar el valor de la fraccionada. Es la idea de valor actual y con un tanto efectivo anual del 5%. Es valor actual de una renta variable en progresión geométrica, donde el primer término es 30.000, número de términos 20, razón de variación 1,05 y interés de valoración, tanto efectivo anual del 0,05. Siempre que utilizo estas fórmulas, me planteo el interés que me dan, lo puedo meter directamente en la fórmula o hay que hacer algún cambio. Lo que tengo que ver es cuál es la periodicidad de la renta que estoy valorando.
no es la renta grande, es la renta ficticia, la que me he inventado yo, que es anual. La fórmula pide un tanto efectivo que tenga frecuencia 1, anual. ¿Ya me dan un tanto efectivo anual? Sí, pues no hace falta que haga ningún. Esto es el que voy a meter. Tengo realmente, lo veo aquí, y tengo dos fórmulas. ¿Cuál de las dos utilizo? Hay que comparar 1 más el efectivo y la razón de variación. 1 más el efectivo que voy a meter y la razón de variación. 1 más el efectivo es 1 más 0,05 y Q es 1,0. Es igual. Es esta la fórmula. Me la apunto aquí. Yo sé que n es 20, primer término es 30.000 y interés es 0,05. Es esto. Lo evalúo y me da 571.000. 571.000, ¿qué es? Es la suma de 30.000 más 30.000 por 1,05, etcétera. La suma de estos 20 capitales. La suma donde es el valor actual de una renta, la suma de estos 20 capitales al principio donde un periodo antes del primer capital, si la renta es anual, un año antes del primer capital. Si el primer capital está en 1, un año antes es el 0. Es la suma aquí. Es aquí donde quería hacer la suma de todos los de la suma de la renta ficticia. Si aquí quiero hallar el valor de la renta ficticia, porque es donde quiero hallar el valor de la renta grande. Muy bien. Lleva ahora a la renta ficticia. Lo último que me queda es pasar del valor de la renta ficticia al valor de la renta grande, al valor de la fraccionada, que es la que realmente estoy valorando. Esta es la renta de verdad. ¿Cómo lo hago? Pues si soy un poco matusé, no lo estaría haciendo bien, pero fijaros que yo para construir la renta ficticia, por ejemplo, de la subrenta constante 1, de los 12 capitales he cogido únicamente uno. Realmente la renta grande no vale solo un capital, vale lo que valen los 12. Es decir, el valor de la renta grande es más o menos el valor de la renta ficticia multiplicado por 12, más o menos. Más o menos. Vamos a hacerlo bien. Hay que multiplicar el valor de la renta ficticia por 12, pero no así. ¿De acuerdo? Por el factor corrector. El numerador, un tanto efectivo de igual periodicidad que la periodicidad de variación, que suele ser anual, es decir, frecuencia 1. El denominador, tanto efectivo con la periodicidad de la renta. La renta fraccionada tiene una periodicidad mensual, ¿verdad? Pues periodicidad de la renta es mensual. Frecuencia 12. El tanto efectivo anual lo conocíamos, ¿verdad? Me lo habían dado, es este 0,005. El efectivo mensual será el equivalente al anual del 0,05. ¿Cómo lo hallaríamos? Cuando son equivalentes un tanto efectivo anual y uno mensual. Cuando 1 más el anual elevado a más su frecuencia elevado a más 1 es igual a 1 más el mensual elevado a más su frecuencia elevada a más 2. El anual lo conocemos, 0,05, de aquí despejaríamos el mensual equivalente. Es este. ¿Cuál es el valor de la renta grande? Es el de la renta ficticia multiplicado por 12, pero no así a lo bruto. Es el de la renta ficticia que lo multiplico por el factor corrector.
Bien, pues vamos a seguir haciendo ejercicios. Vamos a hacer el 146. El 146 tiene la pequeña dificultad de que es una renta anticipada. Vamos a leer el enunciado. Me piden en una operación financiera cuánto hemos acumulado a los 10 años. La operación financiera empieza en 0 y acaba a los 10 años. En un fondo de pensiones en el cual hemos realizado aportaciones anticipadas y mensuales de 300 euros durante el primer año, que se han aumentado un 3% acumulativo si el interés que ofrece el fondo es del 3% efectivo. Por ejemplo, yo aquí he hecho en falta que ponga, si no, dudaría 3% anual acumulativo. ¿De acuerdo? Las aportaciones son mensuales y la variación, porque las aportaciones aumentan, luego varían, son anuales. ¿De acuerdo? Luego es una renta fraccionada. ¿Cómo varían estas aportaciones mensuales cada año? Me dicen que un 3% acumulativo. Es progresión, si es porcentaje acumulativo, métrica, razón de variación Q exactamente igual a aumento es más, disminución como es aumento más este 3%. Es decir, que las aportaciones mensuales del siguiente año son las del anterior, que las he multiplicado por 1,03. Bien. Me piden cuánto he acumulado al cabo de los 10 años. Un fondo de pensiones en el que se han hecho aportaciones mensuales. Luego los 10 años los divido en meses. Pero el primer año, el segundo año, el 10º año lo divido en meses. El primer año los 12 meses, el segundo año del mes 12 al mes 24, el tercer año del mes 24 al 36 y así hasta el último del mes 108 al mes. Las aportaciones me dicen que son 300 euros durante el primer año, es decir, durante el primer año son 300 euros al mes y estas aportaciones van aumentando un 3% acumulativo. Durante el segundo año, a final de año las he multiplicado por 1,3, son 300 por 1. Al final del segundo año las he multiplicado por 0,3, el tercer año serían 300 por 1,03. Para el 10º año las habría multiplicado por 1,3 y las aportaciones mensuales del 10º año son 300 por 1,3 euros. Bien. Me dicen que las aportaciones son anticipadas. ¿Qué significan? Que las aportaciones mensuales del primer año se hacen efectivas al principio del mes. Es decir, las del primer mes del primer año a principio de mes, las del segundo mes del primer año a principio de mes y las del mes de diciembre del primer año a principio de mes. Para el segundo año ocurre exactamente lo mismo, las aportaciones mensuales son anticipadas. Las de enero del primer mes del segundo año serían a principio de mes, el 1 de enero o el 31 de diciembre. Las del segundo mes del segundo año a principio de mes y las del mes 12 del segundo año a principio de mes. La idea de el 1 de diciembre o el 30 de noviembre. Es decir, hoy. Y ahí se iría haciendo. Para el 10º año, la aportación del 10º año del primer mes sería a principio de mes y la aportación del mes número 12 del 10º año sería también a principio de mes. Bien. Primer paso,
representa la renta fraccionada. Y ya sabemos que los términos mensuales se revisan cada año multiplicándolos por 1,03, aumentan un 3% acumulativo. Identifica dónde quieres valorar la renta. Me piden que he acumulado al cabo de los 10 años, me piden que lo sume. Identifica las subrentas constantes. Fijaros que tengo la primera, donde el último término está en el punto mensual 11, es decir, el 1 de diciembre o el 30 de noviembre. La segunda subrenta constante, la del segundo año, donde el último término está a principios del mes del último año, el 1 de diciembre o el 30 de noviembre. Así sucesivamente. Hasta que la subrenta constante número 10, las aportaciones mensuales del décimo año, el último término está a principio del mes del último año. Está en el punto mensual 119. Bien. Cuarto paso, construye la renta ficticia tomando los últimos términos de la subrenta constante. De la primera subrenta constante es 300 en el mes 11, de la segunda subrenta constante 300 en el mes 23. Y de la tercera, pues en el mes 35, y de la subrenta constante 10, 300 por 1,03 elevado a 9, todo en 110. Bien. Valora la renta ficticia donde quieres valorar la fraccionada. La fraccionada, ¿dónde la quiero valorar? En el punto anual 10, en el punto mensual a los 120 meses. Pues la ficticia la querré valorar a los 120 meses. Bien, lo que hay que hacer es con la ficticia ver qué tipo de renta es. Es una renta anual, entre el primer y el segundo término transcurre un año, variable en progresión geométrica, ¿verdad? Para obtener el segundo término he cogido el primero y le he multiplicado 1,03, razón de variación 1,03, primer término 300 y número de términos, hay aportaciones anuales durante 10 años, son 10. ¿Sí? Hay 10 subrentas constantes, he cogido un término por cada subrenta constante, hay 10. ¿Con qué interés hay que valorar esta renta? Pues con el interés que me den en el enunciado. Me dicen que con un 3% efectivo anual. Un 3% efectivo. ¿Dónde quiero valorar la renta ficticia? Yo quiero valorar la renta ficticia al final, donde quiero valorar la renta gorda, la renta fraccionada. Bien, utilizo una fórmula de valor final de rentas variables en progresión geométrica. Uy, se me ha... Bien. Rentas variables en progresión geométrica, fórmulas de valor final. Me las sé, fantástico, no me las sé, pues las miro de formulario. Que la renta es una renta que tiene primer término 200, número de términos 10, razón de variación 1,05 y interés, perdonar, es perdonarla, y interés de valoración tanto efectiva anual del 0. La pregunta es, ¿el tanto efectiva anual que uso para valorar que me dan, lo puedo meter dentro de la fórmula, sí o no? Dicen que la renta que tengo que valorar, la ficticia, es una renta anual
La fórmula pide un tanto efectivo anual y me dan para valorar la renta un tanto efectivo anual. Me vale este tanto efectivo. El tanto efectivo es anual, tiene igual frecuencia y periodicidad que la renta que quiero valorar, que es anual. No tengo una fórmula, sino que tengo dos fórmulas. Si 1 más el efectivo es igual a Q y si 1 más el efectivo es igual a Q. Al uso comparo 1 más el efectivo con Q. 1 más el efectivo es 1 más 0,03, Q es 0,0. Utilizo esta fórmula de aquí. Bien. Tengo que el primer término es 300, que el número de términos es 10 y que el interés de valoración es el 3%. No tiene mucho más misterio, es esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Lo calculo y me da 3.914,52. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué es lo que he hecho con esta formulita? Valor final de una renta variable en progresión. Sumar los 10 términos. ¿Dónde está el último término? En 119. ¿Es aquí donde quería hacer la suma? ¿Sí o no exactamente? ¿Es aquí donde quiero valorar la renta ficticia, en el punto mensual 119? No, yo la renta fraccionada. Punto mensual 120. En el punto mensual 120 y con la fórmula de valor final he valorado la renta ficticia en el punto mensual 119, ¿verdad? No es exactamente donde quería valorar la renta ficticia. Estos 3.914,52 están en 119. Yo no los quiero en 119, los quiero en 120. Yo, al calcular con la formulita directa de valor final de rentas variables en progresión geométrica, yo he obtenido que esta renta ficticia vale 3.914,52. ¿Esto dónde está el último término? En 119. Pero yo la renta fraccionada la quiero valorar a los 10 años, a los 120 meses. Luego la renta ficticia la quería valorar a los 10 años, a los 120 meses. No la he valorado exactamente donde quería, solamente un mes antes. ¿Qué es lo que hago? Me olvido de renta ficticia. Tengo un capital, que este es 1.914, que está en el mes 119. Bueno, quiero este capital, pero no en el mes 119, sino lo quiero en el mes 120. ¿Qué hago? Lo capitalizo un mes. ¿Cómo lo capitalizo un mes? Pues lo multiplico por 1 más el tanto efectivo anual, por ejemplo. Si lo capitalizo un mes, elevo a más 1, es un tanto efectivo anual. Fijaros que yo ahora ya lo que estoy haciendo es el ejercicio más sencillo de interés compuesto. Tengo un capital, acumulo los intereses durante un intervalo de tiempo X. Como acumulo intereses, elevo a más, pongo el tiempo en periodos. Un mes en años es un... Y esto es 3.923,96. Bien. Valorado, la renta ficticia a los 120 meses, a los 10 años, es 3.923. Nosotros lo que queremos hallar es el valor, hemos dicho, de la renta fraccionada. Hay que pasar del valor de la ficticia al valor de la fraccionada. ¿Cómo?
Pues nosotros para construir la ficticia hemos cogido, por ejemplo, de la primera subrenta constante que tenía 12 capitales, solamente hemos cogido uno. Pues tendremos que multiplicar, ¿verdad? Yo quiero el valor de los 12, tendremos que multiplicar por 12, ¿verdad? Pero no multiplicamos por 12 a las bravas. Multiplicamos por algo un poco más fino, de hecho por 12, algo. Un factor corrector que se compone de, en el numerador suele ser tanto efectivo anual porque la periodicidad de cambio es anual. Frecuencia 1, los términos se pagan anualmente. En el denominador tanto efectivo que tiene la periodicidad de la renta que realmente quiero valorar. Esta renta se paga por meses. Es un frecuencia 12 veces al año. El anual es el 3%. Se trata de ver cuál es el tanto efectivo mensual que hay que poner, el que sea equivalente al anual, ¿verdad? Cuando son equivalentes un tanto efectivo anual y uno mensual. Cuando uno más el anual elevado a más su frecuencia elevada a más 1 igual a 1 elevado a más 1. El anual lo conocemos, es 3, tendría que despejar de aquí al medio. Bien. Pues para pasar del valor final de la renta ficticia al que quiero hallar yo, que es el de la fraccionada, hay que multiplicar no a lo bruto por 12, sino multiplicar el valor de la renta ficticia. No es igual que sea valor actual que valor final, el factor corrector es el mismo, por este cociente de efectivos. Bien. Vamos así. 147. Una señora desea constituir un capital de 100.000 euros de aquí a 10 años. Todos estos son ejercicios de examen, todos. Puede ser cualquiera de ellos de examen final, cada uno de examen parcial. Y por este motivo hace aportaciones trimestrales y anticipadas que irá aumentando según el IPC, que se prevé que aumentará anualmente un 3% acumulativo. Es decir, las aportaciones son trimestrales, la renta es trimestral, ¿sí? Y el IPC aumentará anualmente. Es decir, estas aportaciones las irá aumentando anualmente. La renta es trimestral y la variación es anual. Renta trimestral y variación anual. ¿Sí? La variación de la renta, la renta es trimestral, la variación anual, la periodicidad de la renta y de la variación no coinciden, es una renta fraccionada, ya sabemos de qué tenemos que morir. ¿De acuerdo? Y además me dicen que la variación es aumento de un 3% acumulativo, es decir, progresión geométrica, razón de variación Q exactamente igual a 1 más el. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bien, lo que me dicen es, esta señora lo que quiere es acumular un capital de 100.000 euros dentro de 10 años. Dentro de 10 años quiere acumular 100.000 euros. ¿Cómo los va a acumular? Haciendo aportaciones trimestrales durante 10 años. El año 1, el año 2, así hasta el año 10. Como son aportaciones trimestrales, yo los 10 años los divido en trimestres. El primer año son 4 trimestres, el segundo año 4 más y el año 10 pues 4 más. Llegamos al año 10, que es lo mismo que a los 40.
Me dicen que estas aportaciones trimestrales no me dicen cuál será la primera que haga durante el primer año. Me dicen que será alfa 1 euros al trimestre durante el primer año. Y estas aportaciones las va revisando anualmente. Al final del primer año se multiplican por 1,3, varían en progresión geométrica, hemos dicho, Q igual a 1,3. Durante el segundo año serán alfa 1 por 1,3 euros. Durante el tercer año serán alfa 1 por 1,03 euros. Así hasta durante el año 10 serán trimestralmente alfa 1 por 1,3 elevado a 9. Y estas aportaciones son anticipadas. Las trimestrales del primer año serán al principio del trimestre, de tal forma que la correspondiente al último trimestre del primer año sería al principio del. Para el segundo año ocurriría lo mismo, las aportaciones trimestrales se hacen efectivas al principio del trimestre. La del primer trimestre del segundo año es a principio del trimestre. La del último trimestre del segundo año es a principio del octavo trimestre al principio. Y las aportaciones trimestrales del último año serían al principio del trimestre. La del primer trimestre del último año al principio y la del último trimestre del último año al principio. He identificado cómo es la renta que voy a valorar. No conozco el primer término. ¿Dónde lo quiero valorar? Yo la quiero valorar en 10. Yo sé que la suma de los términos de toda esta renta, su suma me tiene que dar 100.000 y 100.000 da 10. ¿De acuerdo? He identificado la renta. Sé que cuando sume los términos los quiero sumar en 10 a los 40 trimestres y su suma me tiene que dar 10.000. De aquí habrá que despejar alfa 1, ¿verdad? Identificar las subrentas constantes. La primera subrenta constante, que son aportaciones trimestrales del primer año, la última es alfa 1, que está en el punto trimestral 3. La del segundo año, la última aportación es alfa 1 por 1,03, que está en el punto trimestral 7. Así voy haciendo. La del año décimo, la última aportación trimestral, es alfa 1 por 1 elevado a 9, que está en el punto trimestral 39. Bien. Construye los últimos términos, construye la renta ficticia cogiendo los últimos términos de la subrenta constante. La primera subrenta constante es alfa 1, que está en 3. La segunda, alfa 1 por 1,03, que está en el trimestre. Así sucesivamente. De la subrenta constante 10, el último término es alfa 1 por 1,03 elevado a 9, que está en 30. Yo lo que haré será sumar los términos de la renta ficticia donde quiero sumarlos de la fraccionada, que es a los 10 años, a los 40. Lo que hago es identificar esta renta ficticia. Es una renta anual, variable en progresión geométrica, primer término alfa 1 es mi incógnita, en este caso, ¿qué vale alfa 1 para que la suma de todos los términos sean 100.000? Número de capitales, 10. Hay 10 subrentas constantes, pues tiene 10 capitales la renta ficticia. Y razón de variación Q, yo que he multiplicado el primer término para obtener el segundo, lo he multiplicado por 1,0. ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo quiero sumar los términos de la renta grande al final y tienen que darme 100.000. Yo voy a sumar de momento los términos de la renta pequeña, de la renta ficticia, al final. Es la idea de valor final. Bien, quiero sumar los términos de la renta ficticia.
al final. ¿Con qué interés? Pues con el interés que me dé el enunciado. El plan de ahorros ofrece un 5% efectivo anual del 5%. Ya tú no frecuentas. ¿Qué fórmulas tengo? Valor final de una renta variable en progresión geométrica. Primer término es mi incógnita, no lo sé. Número de términos, 10. Interés de valoración de entrada me dan el 5% y razón de variación Q 1,0. Siempre me pregunto, ¿este interés que me dan lo puedo meter dentro de la fórmula? ¿Sí o no? Bien, la renta que tengo que valorar yo, la ficticia, que es anual, funciona si utilizo un tanto efectivo anual. Están dando un tanto efectivo anual, lo podré meter dentro de la. ¿Cuál utilizo? Cuando 1 más el efectivo no es igual a Q o es igual a Q. Bien, 1 más el efectivo, si lo comparo con Q es 1 más el 5%, lo comparo con 1,03, no es igual. Es esta fórmula de aquí. Bien. Lo que hago es meter los parámetros. Alfa 1 no lo conozco, el interés es 0,05, Q es 1,03 y N es igual a 10. Aplico la fórmula. Se me ha ido. Perdonad, vale. Perdonad. Aplica la formulita. Fórmula de valor final. ¿Dónde suma valor final? Suma los términos de la renta ficticia. ¿Dónde está el último término? Si yo hago el cálculo, esto es 14,25 por alfa 1. ¿Dónde he sumado los términos? En el punto trimestral 39, donde está el último término. ¿Es aquí donde quería sumar los términos de la renta, sí o no? No exactamente. Yo quería sumar los términos de la renta a los 10 años, a los 40 trimestres, que es donde los términos de la renta grande valen 100.000. ¿Qué es lo que hago? Me olvido de la renta ficticia, tengo un capital que vale lo mismo, 14,25 por alfa 1, pues bien, yo lo que hago es transportarlos de 39 hasta donde realmente queda ya su valor, que es a punto trimestral 40. ¿Cómo lo hago? Pues multiplicándolo por 1 más el tanto efectivo anual, 1 más el 5%, lo capitalizo, elevo a más, en trimestres es 1, en años, tanto efectivo anual, tiempo en años, 1/4. Esto es alfa 1 por 14,42377,84. Bien, ya sabemos lo que vale la renta ficticia. A los 40 trimestres vale 14,42337,84 por alfa 1. Nosotros no queremos hallar el valor de la renta ficticia, queremos hallar el valor de la renta grande, de la renta fraccionada. ¿Cómo lo hallamos? ¿Cómo lo hallamos? Pues multiplicándolo por el factor corrector, que en este caso, fijaros que de la subrenta constante 1, que tenía 4 capitales trimestrales, hemos cogido 1. La renta grande es 4 veces más grande. Esto es multiplicado más o menos por 4, ¿verdad? No se construye así el factor corrector. El numerador sería un tanto efectivo anual
en el denominador un tanto efectivo, la renta es trimestral, sería el tanto efectivo trimestral, porque la renta de base, la fraccionada, es trimestral. Los términos se aportan trimestral. El tanto efectivo anual lo conocemos, es el 5%. La pregunta es cuál es el trimestral equivalente. Pues lo hallamos. 1 más el anual elevado a más 1 es igual a 1 más el trimestral elevado a más 4. El anual lo conocemos, 0,05. Despejaríamos de aquí el trimestral. Es este. Sí. Bien, ¿cómo pasamos del valor de la renta ficticia a la fraccionada? Cogiendo el valor de la renta ficticia y multiplicándolo por el factor corrector. Y en este caso, no es que me den el primer término y me den todos los parámetros y tenga que hallar el valor. En este caso me daban el valor y el valor de la renta ficticia me quedaba en función de alfa 1. Hay que despejar alfa 1 el primer término. El valor de la renta fraccionada me tiene que dar 1.000, he acumulado 100.000, quiero llegar a acumular 100.000, ¿cuál tiene que ser la aportación que vaya haciendo trimestral durante el primer año? De aquí despejaría alfa 1, que es 1.701,66. Bien. Las rentas fraccionadas son variables en progresión geométrica o pueden ser variables en progresión aritmética y se resuelven exactamente igual. Me piden que determine el valor actual y el valor final de una renta inmediata y vencida con las siguientes características. Periodicidad mensual, primer término 10.000, disminuye anualmente en 20 euros al mes. Luego lo que tenemos es, en primer lugar, una progresión aritmética, razón de variación H, disminución menos 20 euros. Y aritmética, ¿por qué? Porque no es incrementos o disminuciones porcentuales acumulativos, sino que me dicen cómo varía en euros. Y además la renta es fraccionada. La periodicidad de la renta es mensual y disminuye anualmente. La periodicidad de la renta no es igual a la periodicidad de variación. La renta es vencida. ¿Cómo funciona esta renta? Me dicen que va a durar 10 años y la periodicidad de la renta es mensual. Los 10 años se dividen en meses. Los 12 primeros meses y los 12 siguientes meses, así hasta el mes que va de 108 a 120. Y en el primer término me dicen que los términos mensuales son durante el primer año 10.000 euros al mes. Y estos términos se van a ir revisando cada año, al final del primer año, al final del segundo año, así hasta el final del noveno año. Durante el segundo año los términos serán 100.000 menos 20 euros al mes. Durante el tercer año serían 100.000 menos 2 veces 20, así sucesivamente. Durante el último año serían 10.000 o 100.000. El último año serían 10.000 menos 9 veces 20. Y los términos son vencidos. Los del primer año son vencidos al final de. Los del segundo año mensuales son vencidos. Para el primer mes del segundo año a final de mes. Así sucesivamente. Para el último mes del segundo año a final. Y para el año 10 los términos mensuales también son vencidos. Para el primer mes del último año a final de mes y para el último mes del último año también a final. Bien. Me piden cuál es el valor actual y el valor final.
¿Qué hago? Represento la renta fraccionada, ya la he representado. ¿Dónde la quiero valorar? Tanto al principio en 0 como al final, al cabo de los 120 meses, es donde quiero hacer la suma. Identifica las subrentas constantes. El primer año, una renta mensual de 10.000. El segundo año, una renta mensual de 10.000 menos 20 euros. Y así sucesivamente hasta la subrenta constante 10, que es 10.000 menos 20 por 9. Cuarto paso. Construye la renta ficticia cogiendo los últimos términos de cada subrenta constante. De la del primer año sería 10.000, que está en el mes 12, en el año 1. La del segundo año, 10.000 menos 20, que está en el mes 24, en el año 2. Y així aniria fent. La de la subrenta constante 10, el último término sería 10.000 menos 9 veces por 20, que estaría al final del 10º año. ¿Qué es lo que hago? Pues bien, lo que tengo es ahora una renta anual. Entre el primer capital y el segundo capital transcurre un año, variable en progresión aritmética, donde el primer término es 10.000, el número de términos son 10, y la razón de variación, yo obtengo el segundo término, cogiendo el primero y restándolo 20 euros. Y es, fijaros, una renta variable pura. El segundo capital ya es diferente al primero. En la renta fraccionada, el segundo capital es igual al primero. Tengo muchas rentas constantes. En esta renta, en la ficticia, lo que tengo son capitales diferentes. Es una renta variable normal y corriente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Valorar la renta ficticia donde quiero valorar la fraccionada. Yo de entrada voy a intentar valorar la fraccionada en 0, voy a valorar la ficticia en 0. El valor actual. Hay que sumar estos términos de la renta variable en progresión aritmética al principio. ¿Cómo lo hago? Pues con una fórmula que me valore los términos de una renta variable en progresión. Lo que quiero es valor actual, cojo la fórmula de valor actual. Y esta es esto. ¿De acuerdo? Lo que hago es coger los términos. Bien. ¿Con qué interés tengo que hacer la valoración? Pues con el que me digan en el enunciado. Me dicen que el interés de valoración es un 5% efectiva anual. Un tanto efectiva anual que el 5%. Bien, lo que tendría es, primer término, 10.000, razón de variación menos 20, número de términos 10 e interés de valoración este tanto efectiva anual. ¿Lo puedo meter o no dentro de la fórmula? La renta es anual, la fórmula pide un tanto efectivo de frecuencia 1 y es el que me dan. Pues lo podría meter. Aplico la fórmula. Y lo que me da la fórmula es 76.854,31. Esto es la idea de la suma de estos 10 capitales. La renta es anual un año antes del primer capital, en 0. ¿Es aquí donde quería valorar la renta ficticia? Sí, porque es donde quiero valorar la fraccionada. ¿Qué es lo que hago? Pues ya, si he valorado la renta ficticia donde quería valorar la fraccionada, paso de la ficticia a la fraccionada. Paso del valor de la ficticia al valor de la fraccionada. ¿Cómo paso del valor de la ficticia al valor de la fraccionada? Pues multiplicando por 12, entre comillas, ¿verdad? Yo para construir la renta ficticia, la primera subrenta constante, por ejemplo, que tenía 12 capitales, he cogido el último, faltan 11 más, la renta grande es 12 veces más grande, pues hay que multiplicarlo más o menos por 12. ¿Por 12 por qué? Pues bueno, es así.
Es por un factor corrector que siempre se construye exactamente igual. El numerador, un tanto efectivo de igual periodicidad que el cambio. El cambio es anual, frecuencia 1. El numerador en el denominador. El denominador, un tanto efectivo que tiene periodicidad mensual. Porque la renta grande se paga mensualmente. Frecuencia 12, periodicidad 1/12. El tanto efectivo anual lo conocemos, es 0,05. El mensual equivalente, pues habría que hallarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, planteamos cuando es equivalente un tanto efectivo anual y uno mensual. Cuando 1 más el anual elevado a más su frecuencia es igual a 1 más el mensual elevado a más su frecuencia. El anual lo conocemos, es 0,05. Despejaríamos de aquí el mensual, que es este 0,0040. Bien. Bien. ¿Cómo hallamos el valor actual de la renta grande, de la renta fraccionada, que es el de que queremos hallar? Cogiendo el de la renta ficticia y multiplicándolo por el factor corrector, que es, esto es 939.886. Bien, tenemos el valor actual de la renta fraccionada. ¿Cuál es el valor final? Se puede hacer de muchas formas. O cogiendo la renta ficticia, aplicando la fórmula de valor final y a partir de ahí aplicar el factor corrector. O a partir del valor actual de la renta ficticia, hallar el valor final, a partir del valor actual de la renta ficticia, hallar el valor final de la renta ficticia, multiplicando por 1 más el tanto efectivo anual. Y este valor que está en 0, si quiero el valor final que está en 10 es elevado a más 10. Y a partir de aquí aplicar el factor corrector. O, yo lo haré más rápido, tengo el valor, la suma de los 120 capitales de esta renta en 0 y es 939.000. Ahora me están pidiendo el valor final, que sume todos estos 120 capitales al final. No hace falta que hagas gran cosa. Ya no tengo 120 capitales, tengo su equivalente, 939, pero quiero el equivalente de estos 120 capitales al cabo de 10 años. Bien, si los 120 capitales son equivalentes a 939 en 0 y los 120 capitales son equivalentes a una cuantía, la que sea, al cabo de 10 años, 939 en 0 tiene que ser equivalente a esa cuantía en 10 años. Simplemente, como siempre, el valor final no es más que el valor actual, que vamos desde donde está, desde 0, hasta donde quiero hallar el final. Esto es cuestión de coger el valor actual y multiplicarlo por 1 más el tanto efectivo actual, 1 más 0,05, voy para adelante, elevamos. Aquí lo tenéis hecho, también lo podéis haber hecho, a partir del valor final de la ficticia, 124, que le aplico el factor corrector. Bien. El 152. Es el último ejercicio ya de... Me dicen que una persona liquida el fondo, abierto hace 4 años, en el cual se han hecho imposiciones mensuales
que se han ido aumentando anualmente. Imposiciones, renta mensual. Que variaba con variación anual. Renta mensual con variación anual. Me dicen que la remuneración ofrecida ha sido del 5% efectiva anual. Me piden que hemos acumulado hoy en el fondo. Hemos aportado cuantías y me piden estas cuantías cuánto suman al final. Es cuestión de coger unas cuantías y sumarlas, siempre es lo mismo. Siempre hay que sumar unas cuantías al final. Hay que ver cómo funciona este fondo. Me dicen que se ha abierto hace 4 años, que las aportaciones aumentan anualmente en 50 euros, luego cada año se revisan las aportaciones, pero que las aportaciones son mensuales. Estos 4 años yo los voy a dividir en meses, porque las aportaciones son mensuales. Y esta variación es aumento anual en 50 euros, implica progresión, si es en euros, aritmética, H, aumento más, disminución menos, aumento en 50 euros. ¿Cómo funcionan? Me dicen que durante estos 4 años yo lo que he hecho ha sido aportar durante el primer año 500 euros al mes. Durante el segundo año, lo que hago al final del primer año es aumentar las aportaciones en 50, es decir, 550 euros al mes. Al final del segundo año cambio las aportaciones, aumento en 50 más y serían 500 más 2 por 50. Y durante el cuarto año las aportaciones vuelven a aumentarse al final del tercer año en 50 euros, serían 500 más 3 veces por 50. Al final de cada año la aportación mensual se aumenta en 50 euros. ¿Y cómo son estas aportaciones? Anticipadas, que es lo que hace que sea un pelín más complicado el ejercicio. Las aportaciones mensuales del último año son a principio de mes. La del primer mes es al principio, la del segundo mes es al principio, así hasta la del mes 12 es al principio. Las aportaciones mensuales del segundo año también son al principio. 500 más 50 es al principio de mes, el primer mes del segundo año, 500 más 50 por 1 es a principios del segundo mes del segundo año, así voy haciendo. Para el último año, la última aportación del último mes es al principio de mes. Dentro del mes 48 es a principio de mes. ¿De acuerdo? Al final dices, bueno, de todo este tarugo de aportaciones, ¿cuál es la más relevante? Pues para ver cómo funciona la renta, al final veremos que es importante la última, que está dentro del último mes al principio. Identifica dónde quiero valorar la renta. Me piden cuánto he acumulado al cabo de los 4 años. Aquí. Claro, es que la clave al final es renta anticipada, dónde está el último término, un poco antes, está desplazado respecto a dónde quiero hacer la suma. El último término está en el punto mensual 47, yo quiero hacer la suma a los 4 años en el punto mensual 48. ¿Qué es lo que hago? Pues identifico las subrentas constantes. Las aportaciones del primer año, que acaban en el punto mensual 11. Las aportaciones mensuales del segundo año, que acaban en el punto mensual 23. Las aportaciones mensuales del tercer año y las del cuarto año, que acaban en el punto mensual 47. Lo que hago es construir la renta ficticia tomando los últimos términos de cada subrenta constante. La primera subrenta constante, el último término es 500, que está en el mes 11. Para la segunda subrenta constante, el último término es 500 más 50, que está en el mes 3. Así voy haciendo. Para la última subrenta constante es 500 más 50 por 3, que está en el mes 47. ¿Qué tenemos? Entre un capital y el siguiente transcurren 12 meses. Año. Luego es una renta anual. Variable en progresión aritmética. Primer término 500. Número de términos, hay 4 rentas, subrentas constantes. Luego hay 4 términos. Razón de variación H más 50. Yo
a segundo término le he sumado 50, a primer término le he sumado 50 para obtener el segundo. ¿Dónde quiero sumar los términos de esta renta ficticia? Los quiero sumar en el mes 48, donde quiero sumar los términos de la fracción. ¿Qué es lo que hago? Yo quiero sumar estos 4 capitales al final, utilizo una fórmula de valor. Aritmética. Esto de aquí. Donde esta S es... ¿Me tengo que saber las fórmulas? No, pero sí identificar que es una renta variable de progresión aritmética y que yo pues voy a... Bastante claro. No me sé la fórmula, pues me la apunto. Bien. ¿Qué parámetros hay que usar? Primer término, 500. Número de capitales, 4. Razón de variación H, 50. Interés de valoración. Bien, ¿qué interés de valoración me dan? Me dicen que el interés es el 5% efectivo anual. Pues el 5. ¿Puedo meter este 5% efectivo anual dentro de la fórmula? ¿Sí o no? Estoy valorando una renta que es anual, la fórmula pide un tanto efectivo anual, puedo meter este 5% dentro de la fórmula, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Es lo que hago. Aplico la fórmula y me da 2.645,19. Me tengo que plantear, ¿esto qué es 2.645? Es la suma de estos 4 capitales, valor final, que está situado donde está el último término, en el punto mensual 47. Aquí están los 2.465. ¿Es aquí donde quería sumar los términos de esta renta, sí o no? Casi, casi, pero no. Yo quiero los términos de esta renta, pero no en 47, sino en el punto mensual 48. ¿Qué es lo que hago? Me olvido de la renta, tengo un capital que es 2.465,47, lo capitalizo solamente del mes 47 al mes 47. Lo multiplicaría por 1 más, me dan un tanto efectivo anual, pues por 1 más anual, elevo a más, tiempo en meses 1 es tanto efectivo. Es esto de aquí. Bien, ya sabemos qué es lo que vale la renta ficticia. Al cabo de los 4 años vale 2.475,23. Bien. Me queda por pasar de la renta ficticia a la renta fraccionada. ¿Cómo lo hago? Pues multiplicando por el factor corrector. Yo he cogido de la subrenta constante que tenía 12 capitales porque era mensual un capital único, solo uno, pero tiene 12, es decir, es 12 veces más grande. ¿Cómo multiplico por 12? No a lo bruto, sino con el factor corrector. El numerador un tanto efectivo anual porque la variación es anual, el incremento era anual, esto es el 0,0. El denominador tanto efectivo que tiene igual frecuencia y periodicidad que la renta. Los términos de la renta son mensuales, es un tanto efectivo que tiene frecuencia 12. ¿Qué tanto efectivo mensual? El que sea equivalente. ¿Cómo lo hallo? Planteo cuando un tanto efectivo anual es equivalente a uno mensual. Cuando 1 más el tanto efectivo elevado a más su frecuencia elevado a más 1 es igual a 1 más el tanto efectivo elevado a más. El anual lo hacemos 0,0. Aquí despejaríamos el mensual.
Conocemos el valor de la ficticia, conocemos el factor corrector. Tendríamos el valor de la renta grande, que es el que realmente queremos hallar. Bien, y el último apartado, que es muy sencillo, el 152, me piden el apartado B, en lugar de hacer tantas aportaciones mensuales, es decir, hasta 48 aportaciones, únicamente esta persona hace 2 aportaciones. Uno en el momento de la apertura y otra 2 años después. ¿Qué 2 aportaciones tendría que hacer para acumular lo mismo que con todo este tarugo de renta? Y si con todo este tarugo de renta acumuló euros, ¿qué 2 aportaciones únicas, en 0 y en 2, tendría que hacer para acumular 30.377, lo que acumuló la renta fraccionada? La rentabilidad del producto, la rentabilidad del fondo es el 5%. ¿Sí? Bien. ¿Qué planteo? Que C más C es igual a 30.000. Aquí sí que se ve muy claro. Y de aquí despejaría C y diría que C es más o menos 15.000. Básicamente es eso. Pero no lo hago hacia lo bruto. Yo lo que digo es la suma de lo que acumulo con la primera C más lo que acumulo con la segunda C al final tiene que ser 30.000. Fijaros que yo lo que hago es plantear básicamente que C más C es igual a 30.000, pero no lo hago hacia lo bruto, sino C y los intereses de 4 años más C y los intereses de 2 años es igual a 30.000. ¿Cómo lo hacemos? C y los intereses de 4 años, este que lo multiplico por 1 más 0,005 elevado a más 4. A este le sumamos C y los intereses de 2 años. C lo multiplicamos por 1 más 0,05, tanto efectivo anual, voy para adelante, eleva más tiempo en año. Fijaros que aquí no utilizo ninguna fórmula de rentas. Son 2 capitales que los puedo sumar. Podría decir que esto es una renta bianual de 2 términos, pero no hace falta. Con 2 términos solos, es mucho más fácil trabajar con ellos sin más. Eso tiene que ser igual a 30.377. Y de aquí despejaría C y da 13.000. ¿Sí? Bien, pues no hay más materia de la asignatura. Nos vemos el martes de la semana siguiente con el parcial. Y el jueves os traería, el jueves, a otro grupo, el viernes traería el parcial corregido, tendríais las notas y os subiría un par de exámenes que veáis cómo son. ¿Qué dificultad tienen? Pues bueno, los ejercicios de clase. ¿De acuerdo? No tienen más. Pues ya está.